Bueno, como os decía, yo desarrollo una actividad de coordinación de un grupo de innovación. Para los que no conozcáis a la asociación, pues nosotros somos una entidad privada sin ánimo de lucro y lo que hacemos es ser un espacio de intercambio de experiencias. Básicamente esa es nuestra razón fundamental con la que nacemos, ¿vale? Como organización. Somos un sitio en el que los profesionales de diferentes sectores, de diferentes ámbitos, pues se reúnen en nuestro entorno para compartir sus dolores, digamos, compartir sus problemas desde la perspectiva de la gestión. Inicialmente empezamos a hablar de gestión de calidad hace muchos años, pero ya a día de hoy, para hablar de gestión de calidad, podemos dejar atrás otras disciplinas, ¿no? Y la innovación es una de ellas. Por esa razón, pues nosotros, que somos la Asociación Española para la Calidad, estamos hablando de temas de innovación. Pues ahora sí que voy a compartir la pantalla. Bueno, a mí lo que me habían pedido vuestros compañeros de la plataforma y temas es que hablara de la actividad de cultura de innovación. Y bueno, la razón por la que nosotros hablamos de cultura de innovación es porque dentro de la actividad de la comunidad de innovación tenemos uno de los grupos, una de las actividades, una de las actividades más fuertes que es precisamente hablar de cultura de innovación. Antes de hablar del contexto de cultura y de lo que os voy a hablar, que es de cómo podemos medir cultura de innovación, o lo que llamamos nosotros índice de cultura de innovación, y luego hablar de dos iniciativas que hemos desarrollado dentro de la actividad de la comunidad, que es un estudio sobre frenos y aceleradores a la cultura de innovación y un modelo para incubar iniciativas innovadoras e intraemprendimiento. Sí que os quiero contextualizar un poco la actividad de la comunidad, ¿vale? Nosotros ahora mismo en la comunidad estamos trabajando 212 profesionales que representan a unas 150 organizaciones, ¿vale? Y el espacio que representamos es lo que os comentaba antes, es un espacio de exploración, de intercambio de experiencias, de trabajo colaborativo. Al final, los que están sentados en nuestro grupo... ¿Sí? ¿Me decís algo? Sigue. Bueno, continúo. Al final, lo que busca... Vale, continúo. Lo que buscamos es que las personas que están trabajando en estos grupos, que son nuestros 212 profesionales, que al final son responsables de innovación de diferentes tipos de organizaciones, encuentren a sus iguales en otras organizaciones y puedan pues preguntar, hablar, compartir, bueno, tú esto cómo lo estás haciendo, tú esto qué dificultades has encontrado, en esto otro, cómo has resuelto este problema, cómo has activado a la dirección en este tema. Al final es eso el servicio que prestamos, es un servicio de exploración, de identificación y de trabajo colaborativo, ¿vale? Para difundir la innovación en este caso como herramienta de gestión y como herramienta de calidad para las organizaciones, ¿vale? Esta es un poco la dimensión de la actividad de la comunidad y esta comunidad empieza a trabajar en el año 2012-2013 haciendo determinadas reflexiones, ¿no? Pues viendo, por ejemplo, que me piden anotar sobre el contenido compartido, yo lo autorizo. Compartiendo determinadas reflexiones. Bueno, pues por ejemplo, pues más del 90% de las innovaciones que han tenido éxito a lo largo de la historia de la humanidad han comenzado con una dirección, con un objetivo diferente al que luego lograron, ¿vale? Con lo cual, la paciencia a la hora de innovar es importante, ¿no? Y la observación. Casi el 75% de los productos nuevos que lanzan las organizaciones fallan a la hora de conseguir el objetivo económico, ¿vale? Y como fallan a la hora de conseguir el objetivo económico, pues a veces se cancelan antes digamos, de pivotarlos o de refinarlos o desarrollarlos para que encajen con las necesidades del cliente, ya sea interno o externo, ¿no? También en estos estudios detectamos que hay un acuerdo mayoritario. Las personas y la cultura de la organización son los ejes o los drivers, las palancas más importantes para innovar. Si las personas tienen una cultura orientada a la innovación, tenemos mucho más posibilidades de éxito a la hora de hacer perdurable nuestra actividad como organización, ¿no? Y muchas veces incluso también nos damos cuenta de que en aquellas empresas en las que se dan recursos y se da tiempo, si no está bien orientada la estrategia, lo que conseguimos es prolongar el error, ¿no? El error. Y a partir de ahí vamos avanzando en nuestro debate y en nuestra discusión. Si yo quiero cambiar la diapositiva, ¿tengo que cerrar esto? Sí. Y llegamos a una conclusión, que es que vamos a definir cultura. ¿Cómo podemos definir cultura? ¿O cómo podemos definir el concepto de cultura innovadora?
Bueno, pues basamos el concepto de cultura en el resultado, en el producto de una serie de creencias y de valores y de actitudes y de comportamientos y de procesos y de recursos que utilizamos en las organizaciones. Es decir, ya no solamente hablamos de aspectos más vinculados al mundo racional, como los recursos o los procesos, sino que también hablamos para generar cultura de una serie de creencias, de valores y de actitudes, ¿vale? Entonces, sobre esta base sobre la que articulamos la actividad de la comunidad del intercambio de experiencias. Hay espacios y foros para hablar de I+D, de I+D+I, de inversión en innovación. Bueno, pues en nuestro espacio, en nuestro grupo, en nuestra comunidad de innovación, lo que queremos hablar es de cultura. Y hablar de las dos dimensiones de la cultura, de la dimensión más racional y de la dimensión más emocional. Y sobre esa base es sobre la que nos hacemos la primera pregunta. La primera pregunta es, bueno, ¿y cómo podemos medir o saber el tipo de cultura que tenemos las organizaciones, cada una de las organizaciones? Si tenemos una cultura orientada a la innovación o no, qué rasgos tienen, nuestros comportamientos como organización, qué rasgos tienen, ¿no? Teniendo en cuenta pues esta gran verdad, ¿no? Que podemos definir una estrategia maravillosa, una estrategia muy bien definida, muy bien organizada, con todos los pasos bien establecidos, pero si la cultura no contribuye a esa estrategia, no va a funcionar, ¿no? Entonces, bueno, ¿cómo podemos hacer eso? Bueno, pues en ese momento nosotros en el año 2013-2014 empezamos a mirar diferentes modelos para poder medir cultura e innovación, ¿no? Y hacemos comparativas tanto desde la perspectiva conceptual de los modelos como desde la perspectiva de viabilidad de los modelos, de viabilidad técnica y económica y de llevarla a cabo, ¿no? Y después de un estudio importante, pues nos decantamos por un modelo que es el que establece o el que promueve la Universidad de Babson, que a lo mejor algunos de vosotros lo conocéis, y es el que denominamos índice de cultura de innovación. Vale, al final lo que dice este modelo, que lo han desarrollado estos dos señores que están en la foto y que se llaman Joe Weintraub y Jay Rao, lo que dice este modelo es que para que una organización tenga una cultura innovadora tiene que equilibrar los dos hemisferios de su cerebro, ¿no? El hemisferio más racional, en el que se tienen en cuenta recursos, procesos y resultados, y un hemisferio más emocional en el que se tienen en cuenta valores, conductas y clima, ¿vale? Entonces, equilibrando estos dos ejes es sobre los cuales podemos construir una cultura innovadora. Y, bueno, ¿y qué hay dentro de estos dos hemisferios del cerebro? Bueno, pues dentro de estos dos hemisferios, soy capaz de pasar la diapositiva, lo que hay es, vamos bajando en cascada y de esa manera vamos identificando diferentes factores, ¿vale? Por ejemplo, dentro del mundo de los recursos para innovar, pues están las personas, los sistemas y los proyectos, ¿no? Y dentro de los valores, pues está la emprendeduría, la creatividad y la capacidad de aprendizaje, ¿no? Y el modelo está establecido, digamos, como como si fuera un zoom, ¿no? Que vamos bajando de un nivel más macro, que son lo que llamamos bloques, a un nivel más micro, que es lo que llamamos elementos, ¿no? Entonces, dentro del mundo de los recursos tenemos a las personas, a los sistemas y a los proyectos, y dentro de las personas pues tenemos una serie de ejes que tenemos que mover, los impulsores, los expertos y el talento interno, ¿no? Este es el modelo que han construido en esta universidad y que nosotros hemos utilizado en España entre 2014 2017 sobre todo. Continuamos haciéndolo de manera, digamos, ahora más residual, pero el núcleo importante fue en esos años para construir un estudio global de cuál es el índice de cultura innovadora a nivel país, en España a nivel país, ¿vale? Participaron unas 160 organizaciones y esas organizaciones lo que hicieron fue diagnosticarse en base a este modelo. ¿Y cómo se diagnostica una organización en base a este modelo? Bueno, pues haciéndose a sí misma una encuesta de cultura innovadora, una encuesta de clima innovador. Es decir, ¿cómo construimos la realidad de una organización? Pues la construimos a partir de las opiniones particulares de las diferentes personas que quieren participar en esa encuesta, ¿no? Entonces, bueno, pues utilizamos herramientas estadísticas para buscar la representatividad de los resultados, pues de manera que una organización de 1.000 trabajadores o de 1.000 empleados, pues consiguiendo más o menos 300 o 350 respuestas, pues podíamos conseguir un índice de error estadístico menor del 5%, que es el que nos marcábamos como objetivo, ¿no? Y un nivel de confianza estadística de en torno del 95%.
Lo que conseguimos fue que muchas empresas, muchas organizaciones se autodiagnosticaran, ¿vale? Se autodiagnosticaran y construimos lo que llamamos en aquel momento el índice de cultura de innovación. Estos resultados los presentamos en el año 2016 y como os decía antes, hemos seguido sumando organizaciones que han ido haciendo el estudio. Pues en estos 3 últimos años, pues hemos sumado a lo mejor, pues estaremos en el entorno de las 200 empresas que han hecho este estudio, ¿no? Que representan 20.000 personas que han respondido y que implica, teniendo en cuenta estas herramientas estadísticas, una representación de más de 230.000 empleados. Imaginaros España como una macroempresa en la que participan más de 230.000 empleados, ¿no? Pues, y de ahí sacamos unos índices y unos resultados a nivel, digamos, de cuáles son los rasgos culturales de España como país en el ámbito de la cultura e innovación. Evidentemente, nosotros ahora os voy a contar unos resultados globales. Cada una de las 163 organizaciones se llevó sus resultados particulares. ¿Qué beneficio obtuvieron estas personas, o cuál es el beneficio que nos transmitieron estas personas que hicieron el estudio, o los directores de innovación o los directores de recursos humanos, que son los que promovieron este estudio en estas organizaciones? Bueno, pues fundamentalmente el valor que se llevaron o lo que nos han transmitido a nosotros es, hemos conseguido que alguien nos dé un dato, algo tangible, que podamos utilizar internamente para transmitir, para vender la situación actual, para contar la situación actual de nuestra organización de algo que ya sabíamos. Es decir, los rasgos culturales que tiene cada una de las organizaciones, vosotros si os dedicáis a dinamizar la innovación en vuestras casas, sabéis cuáles son. El potencial de esta metodología es que te permite ponerlo negro sobre blanco, ponerlo en un papel y te permite poder explicarlo internamente, ¿no? Y si lo puedes explicar, lo que tienes es un argumento para poder tomar decisiones y accionar una palanca, ¿no? Bueno, ¿cuáles fueron las principales conclusiones que sacamos de este estudio? Bueno, pues que la escala de este estudio es de 1 a 5, el índice de cultura e innovación a nivel país fue de 3,22, ¿vale? Y el índice, el lado emocional de la innovación es de 3,28 y el racional es de 3,16. Y nuestro índice de cultura e innovación emocional está por encima del racional, que puede parecer curioso, pero bueno. Esos fueron los resultados, ¿no? Desde la perspectiva de los aspectos que salen más arriba con mejores puntuaciones, bueno, pues la capacidad de exploración de las personas, el talento que nos atribuimos a nosotros mismos, ¿vale? Y el ser conscientes de que nuestros proyectos innovadores nos han permitido posicionarnos en un mejor lugar o con mejores capacidades que las que teníamos como organización hace 3 años, ¿no? Son los elementos que tienen una mayor puntuación dentro del modelo, y los elementos que tienen una peor puntuación dentro del modelo fueron los siguientes 3. El reconocimiento, es decir, en las organizaciones españolas no tenemos conciencia de la importancia que tiene reconocer los esfuerzos de innovación, yendo más allá, incluso el tiempo que le dedicamos a la innovación, ¿vale? Porque nuestros puestos de trabajo están aquilatados a la labor que tenemos que desempeñar y claro, innovar implica sacar un tiempo de ese trabajo, ¿no? Y luego ya el reconocimiento adicional desde otras perspectivas, ya sean económicas o emocionales, pues no se tiene en cuenta, ¿no? Otro elemento que sale abajo en el penúltimo lugar es la iniciativa, es decir, no somos un país que de forma proactiva tengamos iniciativa para dedicar a la innovación. Y el tercero de los elementos que sale más abajo es el tiempo, ¿vale? No nos dotamos de tiempo para buscar nuevas oportunidades, ¿no? Estos son los tres grandes oportunidades de mejora que detectábamos, ¿no? Claro, sobre este potencial que nos da este estudio y tener esta información en la comunidad de innovación en este periodo, y aquí ya me muevo a periodos mucho más actuales. Los 2 elementos que os voy a contar a continuación son 2 estudios mucho más actuales, que son del año 2018 y de este año 2019. Hemos continuado avanzando y explorando sobre estos resultados y hemos llegado a determinadas conclusiones. Sobre las bases del modelo, sobre las bases del estudio, sobre las empresas que han participado y sobre las empresas que están participando en la actividad de la comunidad de innovación, hemos continuado trabajando y profundizando. Bueno, pues, ¿cuáles son los problemas? ¿Vale? ¿Cuáles son los principales frenos que encontramos en las organizaciones
para promover una cultura innovadora, ¿no? Y en base a los estudios realizados, a las conclusiones que tenemos en el estudio de cultura e innovación y en base a los trabajos que está haciendo la comunidad de innovación y el grupo de cultura, hemos identificado una serie de grandes frenos a la cultura innovadora, ¿no? Los tres principales que podéis ver en este gráfico pues son la falta de estrategia buena y clara con expectativas adecuadas en el tiempo, ¿vale? Una estrategia de innovación buena y clara es uno de los principales frenos para crear una cultura innovadora. La falta de apoyo y de involucración de la alta dirección y la falta de medios, recursos, tiempo, dinero y personas y formación para la innovación. Diréis, bueno, estos no han descubierto nada. Pues no hemos descubierto nada. Creemos que es que todos tenemos claro lo que tenemos, los grandes problemas que tenemos delante, ¿no? Y sobre esa parte, lo que hemos hecho ha sido, sobre estas conclusiones, lo que hemos hecho ha sido ir trabajando y cómo podemos romper esos frenos. ¿Qué cosas podemos hacer para acelerar esas barreras que tenemos en las organizaciones, ¿no? Y sobre eso es lo que vamos trabajando. Vamos trabajando en grupos multidisciplinares y multiempresa y nos vamos haciendo preguntas y vamos contándonos experiencias de, bueno, vale, ¿cómo podemos romper estos frenos en una empresa, en una organización? Vale. Si nos focalizamos en la estrategia, bueno, la primera pregunta que nos tenemos que hacer es, bueno, ¿para qué innovamos? ¿Para qué innováis vosotros? ¿Innovamos para crear nuevo producto? ¿Innovamos para ser más eficientes, para reducir costes? ¿Innovamos para buscar nuevas oportunidades o nuevos nichos de mercado, nuevos modelos de negocio? ¿Para qué? Esa es la primera pregunta, que detectamos que no está bien construida en las organizaciones, el fin de la innovación, ¿no? ¿Tenemos un diagnóstico de cultura? ¿Sabemos cuáles son nuestros rasgos culturales? ¿Vale? Porque los rasgos culturales nos pueden ayudar a construir nuestra estrategia, ¿no? ¿Tenemos bien definidos esos objetivos temporales o nos lanzamos? ¿Sabemos qué es lo que queremos lograr? Pero claro, todo eso dentro de un equilibrio. En un equilibrio, porque si mezclamos los objetivos bien definidos y temporales y bien estructurados con que el mundo de la innovación exige rapidez, flexibilidad y agilidad, hemos construido las herramientas de flexibilidad y agilidad necesarias en nuestra organización para que podamos responder de manera rápida a los retos, ¿vale? Hemos buscado fuera, la ICE se refiere a inteligencia competitiva, hemos buscado fuera espacios o fuentes de información que nos aporten la inteligencia competitiva que necesitamos como organización para dar resultados o para orientar nuestra estrategia, ¿vale? Y por aquí vamos continuando en nuestra investigación. Pues ahora mismo estamos focalizando en estos puntos y estamos compartiendo sobre estos puntos. ¿Cómo podemos ayudar a nuestras organizaciones a desarrollar estos puntos? Desde la perspectiva de cómo conseguimos involucrar a la dirección, pues nos preguntamos, ¿en qué medida el área de innovación tiene peso o no tiene peso? Depende mucho de dónde está ubicada en el organigrama, ¿no? De qué peso tiene desde el lugar donde se toman decisiones. ¿Cuenta con un equipo vertical solamente? Es decir, ¿cuenta con unas funciones? O sea, un organigrama funcional. ¿O hemos conseguido crear ya una red? Una red de innovadores, una red de intraemprendedores dentro de nuestra organización, incluso dentro y fuera. ¿Vale? Pues por ahí continuamos trabajando. ¿Nos apoyan los directivos y los mandos intermedios? O, aunque nos apoye la alta dirección, nos podemos encontrar otras barreras. Nos encontramos barreras en el mundo directivo, en el mundo de los mandos intermedios, ¿vale? O cuidamos el tiempo que es necesario dedicar a la innovación, o no lo cuidamos. No dedicamos un tiempo a innovar, ¿vale? ¿Cómo podemos crear un espacio y proteger el espacio y el tiempo que dedicamos a la innovación? Hablando de recursos y medios, ¿tenemos presupuesto para esto? ¿Contamos con el tiempo necesario para poder innovar? ¿Contamos con las relaciones externas necesarias? ¿Tenemos nuestros partners? ¿Tenemos nuestras startups en el radar? ¿Tenemos nuestros centros de investigación cerca? ¿Tenemos contacto con las universidades con las que tenemos que tener? Y yendo ya más allá, ¿disponemos de un programa de intraemprendimiento? ¿Somos capaces de identificar que desde dentro podemos generar muchas cosas? Y está todo muy relacionado, porque el intraemprendimiento está muy relacionado con el tiempo, con el presupuesto y con las relaciones, ¿eh? Bueno, desde la perspectiva de la actividad que estamos desarrollando en la comunidad, en lo que estamos haciendo ahora es en profundizar en estos grandes frenos y en seguir bajando y seguir intercambiando experiencias para intentar lograr
que cada uno de los que están participando se responda a estas preguntas y se responda al cómo, porque cada organización es un mundo y cada empresa, cada organización es la que tiene que ver cómo rompe estas barreras y cómo va bajando para romper estas barreras, ¿vale? Y sobre eso hemos trabajado también en una iniciativa que creo que es muy interesante y que aquí os lanzo la iniciativa y os animo a que la customicéis, que es lo que estamos haciendo nosotros ahora. Dentro de la actividad de la comunidad hemos trabajado en construir un modelo de incubación, ¿vale? Entendido como un modelo para potenciar la gran dificultad que tienen las organizaciones, que es esto que está en el medio, ¿no? Lo que es la incubadora. Vale. Generar ideas es razonablemente sencillo. Casi todos somos capaces de conseguir ideas de innovación que poner en marcha. Claro, la dificultad que se detecta en las organizaciones es ¿por qué apostamos por una idea y no apostamos por otra? ¿Vale? ¿Cuáles son las ideas que realmente tenemos que apostar y acelerar en las organizaciones, ¿no? Entonces, sobre esta base, sobre este modelo, hemos construido este modelo, ¿no? Que es, bueno, para que pueda funcionar nuestra incubadora, ¿qué necesitamos? Un marco necesario, la implicación, el alineamiento de objetivos, el apoyo a los intraemprendedores en recursos, el tiempo, generar cultura desde la perspectiva de la sensibilización, de los conocimientos, de la aceptación y la tolerancia al fallo, ¿vale? El de entender que la innovación es una apuesta a medio y largo plazo, ¿vale? En la que tenemos que aprender de otros y buscar sinergias, ¿vale? En este contexto, sí, montamos una preincubadora en la que se generan ideas y hay que ir moviéndolas, ¿no? ¿En qué consiste nuestro trabajo a día de hoy? Pues en ver qué aristas tiene este modelo, en ver cómo se puede pulir y sobre todo en ver cómo se puede customizar a diferentes sectores, ¿no? Y creo que esta es una buena oportunidad para nosotros y os la ofrecemos desde la asociación para vosotros, que es ponemos a disposición este modelo para que vosotros mismos veáis cuáles pueden ser las vertientes que puede tener en vuestro sector. Si este modelo encaja en vuestro sector o está muy orientado desde donde se ha construido desde las grandes corporaciones, desde las áreas de innovación de grandes corporaciones, ¿vale? Y qué ajustes puede llegar a tener, porque lo que nos gustaría es construir tantos modelos como sectores o como organizaciones que luego lo puedan utilizar para poder conseguir sus objetivos, ¿no? Y en ese sentido, Martí, porque es con el que tengo en contacto, yo te ofrezco el modelo para que lo podáis mover dentro de la plataforma para poder bueno, pues avanzarlo o desarrollarlo y orientarlo a las necesidades del sector y a que podamos tener una línea de colaboración por ahí. Y sin más, creo que me quedo en la hora, son las 2, es el tiempo que estaría establecido y si queréis hacerme alguna pregunta, pues encantado. Yo tengo la duda, en caso de los investigadores, ¿qué datos hay? Hola David, ¿qué datos hay de sus resultados cuando tienen que ser CEO de spin-off? Como tal no tenemos respuesta a esa pregunta, pero el estudio de cultura sí tenemos, voy a compartir una cosa, sí tenemos la información segmentada por diferentes ámbitos, ¿vale? Este diagnóstico interno de cultura e innovación te segmenta la información, te damos la información a 3 niveles, ¿vale? A nivel global como organización, ¿vale? A nivel global de organización, y luego la segmentamos a nivel departamento para que se puedan comparar cómo funcionan, con qué visión tienen cada uno de los departamentos y a nivel categoría profesional. Voy a ver si puedo compartir un modelo de informe, sí, que tenemos publicado en la web y os enseño esto. ¿Veis el modelo? Sí, se ve. Vale. Pues es un informe tipo que recibiría una empresa, ¿no? En este informe tipo, bueno, hay una parte de información, digamos, introductoria de segmentación. Los resultados de la organización a nivel, el que vimos antes es el bloque, factores y elementos para que saquen sus propias conclusiones. Y luego lo que os iba a enseñar es la información segmentada, ¿vale? Aquí podemos ver por departamento, de manera que sabemos
cuáles son los departamentos que están más alineados con la cultura global y cuáles son los que o sea, digamos, sobre los que tenemos que trabajar para crear esa cultura, o al revés, saber que tenemos que mover la cultura de casi todos los departamentos hacia la que tiene uno, que es la que nosotros queremos lograr, ¿no? Y a nivel categoría profesional igual, tenemos la información a nivel ejecutivo, director, mando intermedio y personas que no tienen nadie a su cargo. De manera que podemos ver cuál es la percepción. Es curioso porque esta información nos ayuda mucho o ayuda mucho al director de innovación a la hora de luego explicar las iniciativas, porque claro, tú tienes que explicar estas iniciativas al equipo directivo, ¿no? Y si ya sabes cuál es la percepción de lo que el equipo directivo ve como que está más flojo, en este caso, pues por ejemplo, el equipo directivo piensa que los procesos y los recursos son los puntos más flojos de la cultura innovadora de esta organización. Pues si tú promueves iniciativas para generar una cultura, también desde el lado emocional, pero a partir de crear procesos o movilizar recursos, pues vas a conseguir resultados porque te lo van a comprar internamente, ¿no? Ese es un potencial que tiene esta metodología. No sé si hay alguna pregunta más. Es decir, es un freno, a veces es un freno, sí, a veces lo veíamos antes, es un freno. La dirección a veces percibimos que habla de innovación porque está de moda, pero realmente no moviliza los recursos o no moviliza la cultura o los comportamientos para que realmente nos orientemos a la innovación. Desde la perspectiva de marketing, decir que somos innovadores, pues sí, es muy bonito, pero luego hay que mojarse realmente, ¿no? Y mojarse implica, pues predicar con el ejemplo al final, ¿no? Es con lo que toda la organización empieza a contagiarse de la innovación, ¿no? Que por eso la importancia del área de comunicación y la del área de recursos humanos es muy importante a la hora de movilizar una cultura innovadora, ¿no? Evidentemente recursos humanos, porque es la que tiene la relación con las personas, y comunicación es muy importante porque hay que explicar muy bien lo que queremos hacer, ¿no? Y explicar mucho para que la gente se vaya contagiando y que nos vean que vayamos haciendo cosas y que nos vean que vayamos haciendo cosas que aportan valor, y también a veces que nos vean haciendo cosas que es otro de los aprendizajes que tenemos en la comunidad, que a lo mejor no aportan tanto y que son lecciones aprendidas o casos de no éxito, pero nos enseñan como organización a que nos podemos equivocar. Y si nos equivocamos, si empezamos a aprender como organización de que nos podemos equivocar, empezaremos a innovar. Si estamos en una organización en la que el fracaso o el error no se tolera, pues nadie se va a querer mojar, lógicamente. No sé si tenéis alguna pregunta más. A ver, otra pregunta que hay por aquí. ¿Hay alguna relación entre la innovación del personal y un premio por hacerlo? ¿O tenemos que distanciarnos de premiar que practiquen la innovación? Yo creo cada vez más que el reconocimiento material nos dura menos que el emocional. Es decir, en el momento en el que te dan un premio, lo recibes y qué bien, pero al poco tiempo se te ha olvidado. Yo creo más en que tenemos que fomentar el reconocimiento emocional, y el reconocimiento emocional es desde simplemente reconocer el tiempo que dedicamos a la innovación. Es decir, que tu jefe te pueda decir, oye, pues mira, dedicas un 10, un 15 o un tal, durante un periodo de tiempo puedes dedicarte a desarrollar una determinada idea, de participar en foros y compartir con otros, de poder ir a determinados sitios en el que puedas aprender cosas nuevas. Yo creo que cada vez debemos poner más énfasis en ese tipo de iniciativas que, por supuesto, también cuestan dinero, porque cuestan dinero, que el premio, ¿vale? La semana pasada tuvimos un evento en el que nos contaban sus iniciativas de intraemprendimiento, tanto Indra como Mapfre, ¿no? Que son dos empresas que ya llevan varios años desarrollando iniciativas emprendedoras de intraemprendimiento. Y nos decían ambos que ambos posicionaban las iniciativas con premios económicos a los ganadores, pero claro, ganaba uno y se recogían 500 ideas, ¿no? Y de esas 500 ideas, 40 o 50 se llevaban a puerto, pero ganaba uno. Que se le daba más peso y más importancia al que el trabajador pudiera dedicar un tiempo consentido por la organización, asumido por la organización y fomentado por la organización a poder desarrollar una idea que pudiera llegar a generar una iniciativa innovadora. Pues si estamos, ya damos paso al siguiente ponente
Muchas gracias a todos muchísimas gracias, Manuel. Y bueno, como decía, la presentación la pasaremos y tienen el contacto por si tienen más dudas o lo que sea. Muy bien. Vale, muchísimas gracias. Gracias. Cuando quieras. Muchísimas gracias. Bueno, seguro que ya os lo han dicho, pero a todo el equipo de Grupo de Trabajo de Cultura Innovadora que ha realizado estas píldoras, enhorabuena por todo el programa en su conjunto, pues la verdad es que es un lujo, y por toda la organización que está siendo excelente. Yo voy a hablar de una parte que quizá está menos enfocada y menos dirigida a lo que es el programa de innovación puramente o estrictamente hablando, pero que tiene sentido hablar porque la innovación en salud en España se enmarca dentro de los hospitales y los hospitales son el core de los institutos de investigación sanitaria, que ya está claro que son los grandes expresos de la investigación en el ámbito sanitario. Y por eso entender un poco de qué estamos hablando, bueno, pues tiene sentido. A mí me toca dirigir desde la parte de gestión, aunque soy médico, pero médico reconvertido a un instituto desde hace 10 años y por eso cuando me propusieron la idea me pareció estupendamente. Bueno, hay muchísimas cosas para contar y creo que es importante, y si os quedáis con el enmarque general de por qué los institutos, pues ya sería una buena cosa, ¿no? Y los institutos de investigación sanitaria nacen ya, pues va para más de una década, enmarcados en un concepto que es el de investigación translacional. Investigación translacional, seguro que todos vosotros conocéis de qué estamos hablando, es un primer paso para que la investigación sea aplicada. Una segunda vuelta de tuerca podríamos hablar que es la innovación y tiene un motivo muy claro, y es que invertimos muchísimo dinero en investigación y hay mucha información que nos dice que solo una pequeña parte de esa investigación llega a resultados a los pacientes, resultados de salud o innovación. Este es un artículo clásico publicado en el año 2003, donde se ve que después de 5 años de trabajos en las mejores revistas, todo lo que se publica llega solo de manera testimonial al mercado. En este caso tienen que pasar 20 años para que de 25.000 trabajos en las mejores revistas se llegue a un producto de uso masivo como son los sellos de la ECA. Y esto lo que nos dice es que tenemos un claro problema identificado entre lo que es la generación de conocimiento, que es súper importante, y el tiempo y la proporción de ese conocimiento que llega al resultado, ¿no? A los pacientes. Y es por esto que los National Institutes of Health pues ponen en marcha este concepto de investigación translacional. Esta es una investigación que nace dirigida para generar valor en el concepto de solucionar problemas de los pacientes, y que se basa en la interacción entre clínicos y básicos, con esa frase mágica que marca lo que es el concepto de investigación translacional, que es from bench to bedside, desde la apoyada al paciente, que bueno, también es en un sentido y de vuelta, ¿no? Bueno, pues, ¿y qué es el core de los institutos de investigación sanitaria? Básicos y clínicos, todos juntos, para que todo lo que se haga desde el principio nazca de las necesidades de los pacientes y vaya dirigido a solucionar sus problemas. Una idea que parece muy simple y que todos los que vivimos en un entorno sanitario sabemos que realmente conseguirla es complejo, es muy, muy, muy complejo. La idea no es original de los institutos a nivel nacional, como traslación de esta idea de la traslación, es decir, de la investigación translacional, y en Estados Unidos la aplicaron ya desde el nacimiento de la idea a través de un modelo de centros reconocidos como referencia en investigación translacional, los Clinical Translational Science Awards, que incluyen a los principales centros asistenciales con alta capacidad de realizar investigación translacional de los Estados Unidos, ¿no? Estos son los objetivos. Hay más de 50 instituciones, sobre todo
ubicadas más en la costa oeste, también algunas en la costa oeste. Y si veis estos objetivos, que son los de mejorar la investigación biomédica, reducir los tiempos entre los descubrimientos básicos y aplicación, estimular la investigación clínica y entrar a las generaciones próximas de investigadores clínicos translacionales, estos objetivos iniciales de estos centros, que después han cambiado, pero que mantienen su filosofía, pues son muy parecidos a los que tenemos en los institutos de investigación sanitaria, tal como están publicados en el Real Decreto inicial del año 2004 y el que se publicó en el año 2019, que actualiza el modelo sin cambiar lo que es en la filosofía, ¿no? Así que aproximar básicos y clínicos, traslación como elemento pivotal, el hospital como centro de investigación. Este es un concepto que es clave, es decir, el hospital tiene como objetivo esencial solucionar problemas para los pacientes y tiene una enorme capacidad investigadora. Y después traer a otros entornos, como puede ser la universidad, los OPIs, empresas, hacia el hospital para que colaboren en el desarrollo de la traslación. Esto es absolutamente aplicable a la innovación. Y hay un paralelismo muy claro y donde podemos hablar de investigación translacional, podríamos hablar de innovación, porque los conceptos de aproximar a las necesidades de los pacientes a lo que son los expertos clínicos y los innovadores para que desarrollen soluciones es lo que desde IT más fomentamos, ¿no? con las UAIs. Bien. Las fotos comparadas, cuando uno ve lo que os decía antes, lo que son los Clinical and Translational Science Awards, los investigaciones sanitarias, pues realmente hay muchas analogías. Y tenemos que decir que, aunque nuestro modelo es posterior, podemos decir que, y en una escala que no tiene nada que ver con los Estados Unidos, el modelo ya tiene en velocidad crucero, está absolutamente consolidado. Y a mí me encanta ver cómo todas las comunidades autónomas presumen de los institutos de investigación sanitaria que tienen como referencias. Este es el mapa, 31 institutos. Hay que decir que son muy distintos en cuanto a su composición, estructura, objetivos, fuentes de financiación, producción científica, capacidad de generar innovación, a pesar de que existe un modelo común. Esta es una peculiaridad del modelo nuestro que es realmente rica, ¿no? Y que hace que se pueda pensar en un sueño, que es el paso siguiente, de que estos institutos trabajen coordinadamente en red para realizar proyectos allí donde es posible sumar complementariedades, que es totalmente posible y que, bueno, pues está yo creo que en la mente de todos y también del principal promotor de los institutos de investigación sanitaria, que es el Instituto Sala Carlos III. ¿Tiene sentido los institutos de investigación sanitaria en España? Es decir, en Estados Unidos lo tenían claro porque hay mucho dinero para investigación, porque es un país grande, porque genera mucho conocimiento y se aplica poco, y en España también. España tiene todo el sentido por varios argumentos. Lo primero, porque tenemos un sistema de salud que es de los mejores del mundo. Este es el mapa que se publica todos los años en Lancet sobre la situación de los países en cuanto a la calidad de sus centros, de sus sistemas de salud, reflejada por accesibilidad y mortalidad por enfermedades evitables. España está ahí siempre en los puestos de cola de 195 países. Perdonadme porque ahora. La otra cuestión que tenemos que saber es que no solo es un sistema sanitario bueno, que da mucho pie para hacer buena investigación y que es un argumento muy potente para tenerlo organizado a través del Instituto de Investigación Sanitaria, sino que es un país tremendamente eficiente en su sistema de salud. Es decir, gastamos poco para todo lo que producimos, tanto en salud como en investigación. Y los scores a nivel internacional, este es el de Bloomberg del año pasado, pues estamos también en las posiciones de cabeza, nada más y nada menos que en tercera posición. El tercer argumento es que España es un excelente país para vivir porque tiene un sistema sanitario muy bueno, pero también porque se produce mucha ciencia. Esto es algo que para la gente que no, cuando conoce un poquito nuestro sistema, se sorprende porque producimos mucha ciencia para lo que se invierte
Mucha de esa ciencia, y como veis en el gráfico, con ese pico en la parte de medicina, proviene del mundo de las ciencias de la salud, de la medicina, y que son en buena parte los responsables de que seamos el 10º país en producción científica a nivel mundial. También otro argumento para que la innovación, que es una asignatura pendiente, tenga un nicho clarísimo en el entorno sanitario, ¿no? Y por supuesto porque creemos que, y hay muchos argumentos, este es publicado por gente que ha estado colaborando mucho con ITEMAS, sabemos que la investigación conlleva mejor asistencia, ¿no? Bueno, no quiero ser osado, pero sí hay gente que defiende esto a muerte y desde los institutos estamos convencidos, ¿no? Joan Rodés, estuvo aquí en Santander, Joan Rodés lo conocéis todos, nuestra presentación pues en el año 2001, cuando empezaban a nacer los institutos de investigación sanitaria como concepto, y él defendía que sí o sí había que hacer buena investigación. Y yo diría, en el mundo actual, buena innovación para tener un sistema buen sistema asistencial, y esto a su vez el buen sistema asistencial es que te permite hacer buena investigación. Bueno, no nos podemos olvidar del marco legal, ¿no? El marco legal en España no es tan rico respecto a la investigación en ciencia, en leyes directas, son las que enmarcan los institutos, pero todo lo que hacemos, y fijaros que grandes leyes, en España en investigación hay 4, la del año 86, la del año 2007, la del año 2011, después están los reales decretos de institutos y otras normas más, y el otro gran marco es el económico. Así como tenemos un magnífico marco y base para producir ciencia e innovación en el entorno sanitario por su calidad, tenemos que decir que la situación en financiación en cifras objetivas es algo que ha sufrido muchísimo en los últimos años. En el gráfico veis cómo ha habido un bache enorme en cuanto a la financiación total, a nivel de empresas, a nivel de administración pública, y estamos en este momento en una posición pues no digna para lo que se merece nuestro país, como si estamos, insisto, en producción científica. Y con grandes diferencias entre comunidades autónomas, como veis en el gráfico de la derecha, Cataluña, Navarra, Madrid y País Vasco, en porcentaje de IPB dedicado a investigación, pues en cifras próximas al 2%, y a partir de ahí, pues grandes distancias y algunos con mucho menos. Esto es algo que los institutos de investigación notamos, necesitamos dinero, el marco es restringido, la acción estratégica de salud es uno de nuestros principales alimentos y realmente está siendo en los últimos años escasos, ¿no? Bueno, ¿y cómo se define los institutos de investigación sanitaria en la norma pivotal actual vigente, que es el Real Decreto de Institutos de Acreditación de Instituto? Pues se define de esta manera que veis ahí, ¿no? Es decir, que el núcleo, el Instituto de Investigación Sanitaria es una entidad que trata de aproximar la investigación básica y clínica, crear un entorno asistencial, docente e investigador de calidad para los alumnos, especialistas y profesionales, y un lugar idóneo para la captación de talento y para las grandes instalaciones tecnológicas, considerando el hospital su centro. Estos 3 conceptos, no por básicos, dejan de estar vigentes y ser menos importantes. Seguimos peleando por los principios, tener investigadores y hacer que se aproximen, y no lo hemos conseguido. Es decir, en este momento sigue existiendo un gap entre investigación básica y clínica. Crear un buen entorno que sirva para formar nuevos investigadores, y nos cuesta, y hay unos problemas enormes de captación y renovación de talento, que las grandes infraestructuras científico-tecnológicas de los entornos sanitarios tengan relación con los institutos de investigación sanitaria, que tampoco termina de estar conseguido, porque muchas veces las grandes infraestructuras que tienen los hospitales no contemplan la investigación como uno de sus elementos esenciales, ¿no? A pesar de que muchas veces se utilizan para ello. Y siento hablar de listados y de requisitos, pero es imposible entender el modelo de los institutos de investigación sanitario sin hablar de lo que son los principios que marca la guía de acreditación de institutos. Guía que, por otra parte, está tremendamente vigente,
en esta presentación al final hablaré un poquito de lo que son los criterios de acreditación de los institutos de investigación sanitaria, porque han cambiado, porque nos están poniendo muchos deberes y porque muchos de ellos son del ámbito de la innovación, algunos nuevos, y de ámbitos de la innovación que se salen un poco de lo que clásicamente hemos hecho en temas que seguramente tendremos que abrazar. Seguramente no, que vamos a tener que abrazar. Bueno, hay cuestiones muy obvias, pero que nos afectan directamente a las UAIs, y es que tenemos que tener una estructura de gestión de la investigación. Las UAIs somos parte de esa estructura de gestión y apoyo, y tengo que decir que la mayor parte de los institutos de investigación sanitaria no tendrían una estructura de apoyo para la investigación. Desde luego, nuestro Instituto IVAL tendría una estructura mucho menor y muchísimo menos profesional si no fuera por ITEMAS. ITEMAS en esto ha sido esencial. Tenemos que tener un plan estratégico para la investigación que ya la nueva guía dice que tiene que contemplar la innovación como uno de sus ejes, y que creo que en el seguimiento y en su diseño debe contemplar a las UAIs como elemento, y después debe tener otros elementos que seguro que la innovación debe pesar, como la presencia de expertos en innovación en el Consejo Científico Externo, servicios de apoyo comunes, entre ellos el apoyo a la transferencia a las oficinas y el apoyo al desarrollo de proyectos de innovación, etcétera, etcétera, etcétera. Es decir, que todo el conjunto del instituto debería tener las UAIs presente en el diseño y el desarrollo de sus estrategias y también en su operativa, y a la innovación cada vez más como elemento presente y necesario, y esto ya es una realidad en la nueva guía de acreditación de institutos. Pensaba dedicar un poquito a lo que es hablar lo que es el plan estratégico. No me voy a extender porque en este momento son casi ya y media, pero que sepáis que el plan estratégico es pivotal, hay que tenerlo vivo, hay que revisarlo, debe tener la innovación muy presente con indicadores, y a pesar de que sea una asignatura pendiente, todo el tema de la cultura innovadora, que no ha estado clásicamente presente en los planes estratégicos, sí quizá un poco más la transferencia, pero debemos intentar que lo esté. Y creo que una de las cuestiones que estamos haciendo y estamos haciendo bien, y es una asignatura todavía pendiente, es que las UAI, las unidades de apoyo a la innovación de ITEMAS, estén muy alineadas y consideradas un elemento de apoyo estratégico por las direcciones de los institutos de investigación sanitaria. Aquí en IVAL tenemos una distancia vertical muy escasa entre lo que es las UAIs y la dirección, básicamente porque a mí me toca ser a la vez coordinador del área de innovación, pero esto muchas veces... Perdón, ahora, vale. Bueno, hay un micrófono por ahí que da ecos. Curioso porque pero sí. ¿Podéis? Ahora, vale. Ahora bien, ¿no? Sí. Ahora bien, bueno, decía antes que dentro del modelo de institutos de investigación sanitaria hay una enorme diversidad. Y os presento aquí algunos datos, estos son hechos en casa, sobre los institutos de investigación sanitaria. Esto está hecho hace un par de años, todos, dónde está su situación en cuanto a factor de impacto, número de grupos, presupuesto, número de personas. Ahí es verdad que no están todos, y fijaros que hay una enorme variación, y lo podríamos decidir de la misma manera con el desarrollo de líneas de investigación específicas y de la parte de la innovación. Y esto creo que para todos tiene especial importancia, porque una labor que no hemos hecho, que es una asignatura pendiente, es detectar dónde podemos ser complementarios y establecer redes de cooperación estable que engloben todos los institutos de investigación sanitaria en España para el desarrollo de proyectos conjuntos ahí donde sea posible. Esto de temas lo estamos también intentando hacer. Sabemos que hay colaboración y sabemos también que es una asignatura pendiente que no podemos perder de la vista, ¿no?
La enorme diversidad y diferencias entre los institutos de investigación sanitaria también se refleja en cuanto a las estructuras organizativas, ¿no? Muchos de los institutos de investigación sanitaria son una fundación en sí mismo, tienen un patronato, tienen en sus órganos de gobierno las diferentes instituciones que los representan. Normalmente está la universidad, las consejerías de salud, a veces está el CSIC, a veces hay asociaciones, pero otros muchos lo que tienen es un instituto desarrollado a través de un convenio de esas instituciones que delega en una fundación que también forma parte del instituto la gestión. Son dos modelos que son los que conviven esencialmente en España, el modelo de fundación-instituto y el modelo de fundación en la que se delega la gestión del instituto. Hay que decir que el primero es un modelo más eficiente, evita duplicidad de órganos de gobierno y que los nuevos institutos, casi todos, se están conformando en base a un modelo de fundación-instituto, ¿no? Bueno, os he traído aquí algunos esquemas de diferentes institutos. Este, por ejemplo, es el modelo. Y otra de las cuestiones que también presenta de enormes diferencias son la figura de los directores, ¿no? Cada vez más existe una bicefalia bien definida entre director científico y director de gestión, pero esto también es enormemente variable entre los institutos. A veces hay un solo director, del cual cuelga un subdirector científico y un gerente. Bueno, y a veces simplemente hay un director que ejecuta todas las tareas y que tiene a su vez pues diferentes unidades a su cargo, ¿no? El modelo más difundido, más general en este momento es que se separan la parte más específica de gestión en una parte gerencial o director de gerente que lleva pues las plataformas, toda la parte de organización de empresa y fundación, presupuestos, contabilidad, recursos humanos, comunicación, y el director científico se responsabiliza de lo que es el desarrollo del plan científico, la coherencia de las áreas de investigación, la dirección de los grupos y la interlocución y responsabilidad en las decisiones del ámbito científico frente a las responsabilidades legales que pivotan en el director gerente. Bueno, pues hay muchos modelos, este sería el nuestro. El patronato es por regla el órgano de gestión, a veces tiene una comisión delegada, y lo que os decía, dos direcciones con ámbitos de actuación diferentes. Una de los elementos claves en los institutos de investigación sanitaria es el valor añadido que ha dado, y esto ha dado muchísima credibilidad también a las UAIs para el desarrollo de actuaciones de valor añadido en cuanto al soporte, ¿no? Hoy por hoy, todos los institutos de investigación sanitaria tienen estructuras muy profesionalizadas para el desarrollo y la búsqueda de proyectos, gestión y búsqueda de financiación, para el soporte metodológico, estadístico, a veces bioinformático, epidemiológico, para el desarrollo en el diseño, gestión y ejecución de ensayos clínicos. Las unidades de ensayos clínicos son un elemento para el desarrollo de técnicas en el ámbito de la investigación de laboratorio, microscopía, citometría, secuenciación, proteómica, genómica, para la innovación, y son las unidades de innovación, ¿no? Y este es uno de los elementos distintivos. Algunos de los institutos, el nuestro es IDIVAL, pero es bastante potente en este aspecto, pero todos lo tienen en este momento, tienen también unas ayudas específicas para investigación que también están ayudando muchísimo, y que tengo que decir que quizá aquí podríamos mejorar en la parte de esas ayudas que se dedica al apoyo de proyectos de innovación, y que de fomentarlo puede tener un valor muy interesante para las gerencias de los hospitales. La medida en que estas ayudas pueden fomentar el desarrollo de la innovación en procesos y de actuaciones de interés para el propio hospital. Creo que muchos institutos estamos trabajando en esta línea, fomentando la cultura innovadora, financiando proyectos de innovación, antes más tecnológicos de desarrollo y para generar producto, y ahora cada vez más para generar valor a través de implantación de nuevas tecnologías o desarrollo de procesos. Grupos de investigación, esta es la clave, las personas de innovación, las UAIs y temas, quiero decirlo fuerte y claro,
somos un elemento de ayuda estratégica para muchos de ellos. Creo que hemos mejorado muchísimo en los últimos años y empezamos a tener señales muy claras en cuanto a la visibilidad, es decir, que el apoyo lo llevamos dando ya más de una década desde ITEMAS, pero cuando se ha empezado a notar que estamos ahí, empiezan a conocernos, ¿no? Porque esto simplemente necesita tiempo y mucha actividad en los últimos pocos años. Bueno, y para ir acabando quiero hablar de algo que se nos ha llegado hace poquito, lo que os decía, el 17 de abril, a través de la guía de acreditación de institutos, que son los indicadores de la guía de impacto en la sociedad, el tercer paquete, que implica innovación de alguna manera y que tiene mucha relación con lo que es Responsible Research and Innovation, es decir, investigación e innovación responsable, que es una vuelta de tuerca a la que tenemos que ir trabajando, ¿no? No solo estamos hablando, por tanto, de papeles, de papers, de publicaciones, sino que tenemos que ver que esas publicaciones, además de, siempre que se pueda, generen producto, sean conocidas por los investigadores, por la sociedad, y lleguen, siempre que pueda ser, a soluciones que, insisto, no tienen por qué ser producto, pero tienen que ser soluciones para los pacientes, ¿no? Fijaros que la nueva guía nos pide que tengamos un plan de traslación de resultados científicos a los institutos y nos piden muchas cosas que nos cogen de lleno a las unidades de apoyo a la innovación y a todos los investigadores que trabajan en los institutos, y nosotros desde aquí estamos pidiendo apoyo directo a la UAI y a los investigadores para el desarrollo de estas actuaciones. Tenemos que aumentar la protección, pero tenemos también que implementar procesos clínicos y desarrollo de nuevos productos, ¿no? Las guías de práctica clínica son otro elemento de traslación muy claro, cada vez pesan más, no solo hay que publicarlas, sino hacerlas visibles y trasladarlas, y tenemos que implicar a aquellos expertos que han participado en su diseño, en que las difundan y ayuden a implantarlas, y nos obligan a los institutos con la nueva guía de acreditación a tener actuaciones que se demuestren que se ha trasladado a la clínica algunas de esas guías, y a tener actuaciones de difusión y de conocimiento de resultados. Y además de tener una cartera de servicios, de productos clásica en el ámbito más estricto de la innovación, de productos dedicados a la transferencia, nos piden además una cartera de resultados de investigación de la cual hagamos difusión para todos los investigadores y el instituto en su conjunto. Bueno, pues quiero acabar con esta última diapositiva, y es una apuesta magnífica que se está haciendo en Biomadrid, que se está haciendo en Cataluña también, que nos gustaría ser partícipes del sistema en estas iniciativas, y es la de conseguir que los institutos de investigación sanitaria en su conjunto sean capaces de trabajar de una manera agregada a través de grandes clústeres, y clústeres en los que la innovación pesa, y clústeres que no deberían solo coger regiones, sino que deberían coger pues todo el conjunto de los institutos de investigación sanitaria de nuestro país. Y con esto os dejo mi contacto y dejo abierto por si hay preguntas. Muchas gracias, Galo. Pues listo. Creo que todo el mundo ya te debe ver en medio, así que cuando quieras. Gracias. Gracias Martí por tenernos aquí. Bueno, en principio nosotros hoy voy a explicar, el objetivo principal que teníamos era intentar explicaros cuáles las principales diferencias entre la autoría y la titularidad de la propiedad intelectual industrial. Primero, yo creo que es bueno situarnos un poquito y explicar que en España, a diferencia de otros países, de otras jurisdicciones, tenemos una separación clara entre lo que es propiedad intelectual y lo que es propiedad industrial. En otros países lo incluyen todo como intellectual property,
básicamente, a diferencia de estos países donde la propiedad industrial se incluye dentro de la intelectual, en España sí que se diferencia claramente entre estos dos ámbitos que de hecho tienen cada uno de ellos una ley específica. Hay una ley de propiedad intelectual y una ley de propiedad industrial. La ley de propiedad industrial viene de alguna manera a regular las invenciones, es decir, las patentes, las marcas, los modelos de utilidad, que es una, digamos, no lo querría decir así, pero también incluye capacidad inventiva igual que las patentes, no así las marcas. Y después los diseños industriales. Tendríamos como dos apartados. Uno de la que tiene actividad inventiva, que son las patentes y los modelos de utilidad por un lado, y después las marcas y los diseños industriales, que tienen un elemento quizá más industrial. Después, por otro lado, tenemos la ley de propiedad intelectual, que viene a regular los derechos de autor, los copyright, el software, las bases de datos. ¿Todo bien? ¿Se oye bien? Puede ser que, como tienes el micro al lado, no sé si puedes moverlo un poco enfrente. Se oye bien, pero se oye flojito en algún momento. ¿Ahora mejor? No. Perfecto, sí. ¿Sí? Si me separo, me avisáis, ¿vale? Porque es fácil que no me dé cuenta. Pues perfecto, básicamente gracias. Lo que estaba explicando es la diferencia, la ley de propiedad intelectual viene a regular sobre todo lo que son los derechos de autor, el copyright, el software, las obras, los cuadros, pinturas, música, etcétera, bases de datos, la propiedad industrial, las patentes y los modelos de utilidad por un lado, y las marcas y diseños industriales por otro. Lo que es, ahora, de hecho, recientemente ya se ha aprobado una legislación específica para secretos empresariales que viene a cubrir uno de esos gaps que no están regulados en la legislación española, que es aquellos supuestos donde hay una capacidad inventiva, pero no se quiere difundir por algún motivo. Típico caso de la fórmula Coca-Cola, para poder hacer un caso folclórico de lo que sería un secreto empresarial. Tenemos que distinguir muy bien la separación que hay entre obtener un resultado, un resultado de una investigación, del título que se obtiene por registrar este resultado. Es decir, en el caso de la ley de propiedad industrial, en el caso de las patentes, la obtención de un resultado, la generación de una invención, no implica que automáticamente esta invención esté protegida. Es decir, si en el periodo en el que tú tienes esa invención, generas esa invención y te vas y haces el filing, es decir, solicitas una patente sobre la misma, hay alguien en cualquier otro país que ha hecho un filing de una invención que incluye alguna de las reivindicaciones que tú tienes en tu patente. Reivindicaciones o los claims, es aquello que tú le dices a la agencia de patentes que has innovado tú y que es un estado que no pertenece al estado de la técnica, es decir, que no existía antes y tú lo has generado por primera vez. Entonces, si alguien hace un filing o una solicitud de patente con carácter previo a que tú la solicites, por mucho que tú hayas obtenido inicialmente, tú hayas obtenido y hayas generado esa invención, a quien le corresponderá es ese título, es a quien lo haya solicitado primero. Es la norma del first to file que impera no solo en España, sino internacionalmente con respecto al derecho de patentes. A diferencia, la propiedad intelectual, las obras, es decir, si yo genero un libro, yo genero una fotografía, esto por el mero hecho de que yo lo genere, es obra que ya tiene un título aparejado. Ese título de propiedad intelectual me corresponde no porque yo lo lleve al registro de propiedad intelectual o lo deposite ante un notario, sino por el mero hecho de yo hacerlo, ya tengo esa protección. ¿Qué hace el notario o qué hace el registro de propiedad intelectual? Simplemente deja constancia de que yo en esa fecha lo tenía. Así, si algún día alguien pone en duda que yo he generado ese derecho, yo puedo decirle, mira, yo en esa fecha que hice el depósito, yo ya tenía
yo ya lo tenía eso, entonces yo ya puedo acreditar que como mínimo lo tenías a esa fecha. Si tú no puedes acreditar que lo tenías antes, seguramente me será más fácil demostrar mi posición como titular de ese derecho. Pero antes de hablar no entrando tanto en cómo funciona el derecho de patentes y cómo se genera este derecho de propiedad industrial o derecho de propiedad intelectual, lo primero que hay que decidir lo que hay que entender es cómo se generan o a favor de quién se genera el derecho de titularidad sobre las obras o las invenciones. Y aquí hay una diferenciación clara entre la propiedad intelectual y la propiedad industrial, que de hecho tienen legislaciones específicas propias y que no son exactamente iguales. En este sentido, por ejemplo, en el caso de una invención, es decir, aquello que recae en el derecho en una potencial patente, en el caso que fuera patentable o que pueda ser protegido por vía de la ley de propiedad industrial, lo que te dice la ley es que, en principio, el inventor, es decir, aquel que lo genere, cede automáticamente todos sus derechos, es decir, no los cede, son automáticamente los derechos de propiedad industrial, corresponden automáticamente al empresario. Es decir, si un centro de investigación genera, o un investigador de un centro de investigación genera una patente, no hay que hacer nada, automáticamente se entiende que ese derecho corresponde al centro de investigación que paga el investigador. Esto en Estados Unidos no es exactamente así. En Estados Unidos, pese a que contractualmente lo tienen regulado que sea así, el inventor tendrá que hacer un contrato específico que lo tendrá que presentar delante de la Oficina Americana de Patentes y Marcas, en el cual de alguna manera certifique o manifieste que le está cediendo el título de la titularidad de esa invención a su empleador. En España, según el régimen de aquí, esta cesión no necesita hacerse porque se entiende que se ha hecho, es decir, que corresponde ya de inicio la titularidad al centro que paga el investigador. En la propiedad intelectual no es exactamente igual, se parece mucho pero no es exactamente igual. En la propiedad intelectual lo que dice la ley es que se hace una cesión, ahora sí, una cesión automática al empleador, es decir, si yo soy el autor de una obra, la ley entiende que yo le estoy cediendo esta obra automáticamente, es decir, no le corresponde a él directamente, sino que yo se la cedo automáticamente a mi empleador, es decir, al centro de investigación. Esta cesión, salvo que sea software, si no se dice nada, se entiende que se hace con ciertas limitaciones. Se hace limitado al territorio en el cual se ha desarrollado, es decir, si se ha desarrollado en territorio español, pues sería limitado al territorio español, sería limitado también a la finalidad para la cual se generó la obra y también por un periodo temporal de 5 años. En el software estas presunciones no existen, sino que se entiende que está cedido de forma global, sin estas limitaciones que estamos hablando ahora mismo. Es decir, la diferencia entre la patente y la propiedad intelectual es que la patente corresponde directamente al empleador, la propiedad intelectual se cede automáticamente al empleador, salvo que se diga algo en el contrato. Entonces, por esto es importante que los contratos laborales con los investigadores tengan reconocidos de forma expresa, si las instituciones no lo tienen hecho, lo tengan reconocido expresamente, que hay una cesión global de la propiedad intelectual para cualquier finalidad, sin restricciones temporales y con la finalidad, para cualquier finalidad, con el objetivo de que la institución no tenga las manos atadas para poder tirar adelante en un proceso de transferencia de tecnología que pueda desarrollar en el futuro. Esto yo creo que es en beneficio del propio autor y del centro, que puede tener la flexibilidad para comercializarlo sin ninguna restricción que después le puede ir en contra simplemente por el hecho de no haberlo tenido en cuenta estas limitaciones en ese momento. ¿Se ha ido la pantalla? En principio, no, se te ve a ti. ¿Se me ve? Ah, vale, es que Sí. mi pantalla se ha borrado y entonces me he asustado de hoy. Vale. Sí, si no me oís, me avisáis, porque ahora ya no veo nada, entonces tengo la pantalla en negro. En principio se te ve bien y se te oye bien. Perfecto, vale. Pues entonces,
siguiente punto. Básicamente, es muy importante que el contrato laboral esté bien resuelta esta circunstancia, y también, evidentemente, tiene una afectación a quien corresponde la titularidad del derecho de propiedad intelectual o propiedad industrial en función de los contratos que haya suscrito ya no solo el empleado en ese caso, sino también la propia institución. Hay muchos supuestos que son normales, que estamos acostumbrados a ver habitualmente, en los cuales se cede la titularidad de la propiedad intelectual en el marco de un acuerdo, es decir, un acuerdo de colaboración o un desarrollo hecho por encargo en el que una empresa solicita a un centro de investigación que genere una determinada propiedad intelectual o una propiedad industrial, que genere una invención. Y la titularidad, en ese caso, corresponde en muchos casos a aquel que está pagando con el objetivo de tener de los derechos de propiedad industrial. En este supuesto en concreto, directamente la titularidad nunca llega a llegar al investigador o al autor, sino que se es transferida a Pinitio, es decir, antes de generarse el derecho, es transferido al pagador, al que paga ese derecho. ¿Vale? Después, también este tipo de elementos se pueden ver regulados por las normativas propias de cada centro de investigación, que pueden tener una cierta incidencia, sobre todo en los derechos que se confieren a los autores o a los investigadores. Y por último, existe la Ley de la Ciencia, que en 2011 vino a dar cierta luz respecto a cómo se tenían que interpretar los derechos de propiedad intelectual industrial, incluso con carácter previo a que se hubieran generado. ¿Todavía estáis ahí? Sí. Sí, perdónate. No. Vale, entonces, en el caso, la Ley de la Ciencia lo que vino a establecer de forma clara era que, aunque no hubiera un derecho de propiedad industrial, es decir, aquellas invenciones que se hubieran generado que no estuvieran protegidas por la Ley de Propiedad Industrial, porque la Ley de Propiedad Industrial solo reconoce las invenciones a partir del momento en el que tú solicitas un título, pero es decir, tú puedes generar una invención, no solicitar un título, entonces no está cubierto por la Ley de Propiedad Industrial, es decir, no has hecho el filing, no tienes esa protección que da la Ley de Propiedad Industrial. Lo que viene a hacer la Ley de la Ciencia es, durante todo ese periodo en el que se ha generado una invención, pero no se ha procedido al filing del derecho de propiedad industrial, la Ley de la Ciencia reconoce al centro como titular de estas invenciones, incluso sin perjuicio de que no se haya procedido al filing del título de propiedad industrial. ¿Vale? Entonces, uno de los elementos más importantes, y aquí entra yo creo que la gran pregunta entre cuál es la principal diferencia entre autor y titular y por qué es importante la figura del autor y no solo el de titular, es porque el autor es el que confiere al final los derechos al titular. Es decir, cuando hay varias instituciones que han desarrollado una invención y no hay un convenio que especifique expresamente de quién es la titularidad de esa invención en concreto, se va a ir a seguramente los convenios que sí que tienen entre ellos para determinar cómo determinar la propiedad intelectual. Muchas veces lo que se dice es, imaginaros un investigador que está haciendo un proyecto y que su salario es pagado en parte por otra institución o está cedido o está adscrito, está inscrita su actividad investigadora a otro centro. Muchas veces hay convenios en los que se determina que corresponde la titularidad de la propiedad industrial intelectual a los dos centros al 50%. Entonces, en un caso que haya coautoría entre varios investigadores, el porcentaje que hayan desarrollado cada uno de ellos va a ser vital o esencial para que las instituciones decidan o determinen qué porcentaje de titularidad van a tener ellos de la propiedad intelectual industrial. Pongamos por ejemplo, un investigador adscrito del centro, por ejemplo, digamos un ICREA, que tenemos el modelo muy tradicional aquí en Cataluña, investigadores que están financiados por el programa ICREA, que tienen una entidad colaboradora, y pongamos el Vall d'Hebron, tiene un investigador que está
es ICREA y está Vall d'Hebron, y entre ellos tiene un convenio en el que se reparte la propiedad al 50%, pues entonces, en el momento que este investigador solicite una patente, los dos van a entender que les corresponde el 50% cada uno. Pero si fuera el caso en el que esta investigación se ha realizado con otros investigadores de otros centros, ellos mismos generalmente van a generar un documento, o las instituciones le van a pedir que genere un documento, una especie de Invention Disclosure Form, un formulario en el cual cada uno de ellos determina qué porcentaje de autoría en qué porcentaje de autoría o de invención ha participado cada uno de estos investigadores. Esto lo que va a hacer es determinar no solo quiénes son los autores y se van a reconocer los autores e inventores entre ellos mismos, sino lo que va a determinar es el derecho, la participación de cada uno de sus respectivos centros en la obra o la invención que corresponda. En el caso, imaginaros que estamos comentando que hubiera un investigador del Vall d'Hebron al 100% y otro que fuera 50% ICREA, 50% Vall d'Hebron, pues y hubieran participado los dos en igualdad, 50%, pues se entendería que del 50% que le corresponde a un investigador, que es el que trabaja a tiempo completo para el Vall d'Hebron, correspondería ese 50% al Vall d'Hebron, y en el otro caso, que fuera el 50% repartido entre las dos instituciones, pues se dividiría, por tanto correspondería el 25% de los derechos económicos de la invención que correspondería a ICREA y el 75% al Vall d'Hebron. Por eso es importante, pero no solo es importante a efectos de las instituciones, sino también a efectos del propio investigador. La ley de la ciencia, uno de los elementos que aportó es el reconocer una serie de derechos económicos, un derecho a participar de los beneficios que obtenga el centro en el marco de la explotación de la propiedad intelectual industrial que el investigador haya desarrollado. Hay una remisión autonómica, es decir, cada comunidad autonómica tiene que fijar el porcentaje que le corresponde de la participación en beneficios. Hay que decir que esta participación en beneficios en muchas comunidades autónomas no han dicho nada, y muchas instituciones son las que, a falta de una regulación por su propia comunidad autónoma, lo que han hecho es lo han regulado cada centro de forma individual, en tanto que es un derecho que los investigadores tienen, y por el hecho de que la comunidad autónoma de turno no haya regulado este punto, no implica que el investigador no tenga un derecho económico a participar en los beneficios obtenidos por el centro por la explotación de la propiedad intelectual industrial. Por tanto, el centro, en su normativa interna de propiedad intelectual, regula qué parte de los beneficios que ellos obtengan por la explotación de esa propiedad intelectual corresponde repartir entre los investigadores. Y aquí hemos visto márgenes que varían bastante. Hemos visto en algunos casos en centros donde les es difícil retener talento. Por ejemplo, en las Islas Canarias había porcentajes significativamente altos, por ejemplo, cercanos al 75-80%, en algún caso, hace unos años, ahora no sé cómo estará, y en algunos casos porcentajes bastante más reducidos. Es habitual estar entre un tercio y el 50%. Generalmente suele ser un tercio la mayoría de centros con los que nosotros hemos colaborado. Y esto ya os digo, a partir de la ley de la ciencia. Aparte de los derechos económicos que tiene los autores o inventores, autores en la ley de propiedad intelectual, inventores en la ley de propiedad industrial, la ley de propiedad intelectual, sobre todo, establece una serie de derechos morales para los autores, y esos derechos morales son irrenunciables, no pueden renunciar a ellos, son inalienables, es decir, no se pueden transferir, y no prescriben, son imprescriptibles. El primero y básico es el derecho a ser reconocido como autor. La ley de propiedad industrial también lo reconoce para los inventores, el derecho a ser reconocido como el inventor de una patente. Eso es un derecho, ya os digo, irrenunciable y imprescriptible. Es decir, siempre tiene ese derecho a ser reconocido como tal. También hay una serie de derechos adicionales, como por ejemplo el acceso a la copia única, el derecho a poder modificar su obra,
el derecho a cambiar de opinión. Imaginaros un libro, alguien que escribe una teoría política en un sentido, después cambia de opinión porque decide que ha visto la luz y cambia completamente a un sentido contrario, pues tienen derecho a cambiar de opinión, incluso a retirar la obra del mercado, evidentemente, con una compensación económica al que sea el titular de los derechos económicos, al titular de los derechos de propiedad industrial. Es decir, yo, imagínate que me he contratado una editorial para escribir un libro, yo puedo pedir a la editorial que retire esa obra del mercado y la editorial estará obligada a hacerlo, pero evidentemente yo tendré que compensar económicamente a la editorial por el hecho de retirar la obra, en tanto que él es el que tiene los derechos económicos de dicha obra. Y también otro derecho es a exigir respeto y a la integridad de la obra como tal. Adicionalmente, hay el ser autor-inventor implica también que hay ciertas obligaciones y sobre todo en la última reforma de la Ley de Propiedad Industrial se refiere expresamente a estas obligaciones que tienen los inventores. La principal es a comunicar de forma expresa al titular, es decir, al centro en este caso, que se ha generado una obra susceptible de ser protegida por derecho de propiedad industrial. Esto hasta hace unos meses no existía una obligación expresa, ahora esta obligación expresa sí que existe. Igual también la obligación expresa del centro a decidir si quiere patentar o no. En el caso en el que no estuviera interesado en patentar, entonces podría exigir el inventor que se le cediese los derechos para poderlo patentar. Entonces, yo creo que esto un poco recoge los principales elementos y diferencias entre lo que es un autor inventor. Lo que creo, y ya sé que voy un poco fuera de tiempo, pero me gustaría daros un par de casos prácticos muy breves, de situaciones reales en las que yo me he encontrado como abogado. Alguna de ellas no hace tanto, que yo creo que de alguna manera os puedo dar, os pueden hacer ver la relevancia que tiene este tipo de elementos. Nos hemos encontrado hace no mucho con un escenario en el que un investigador principal, estaba designando quiénes eran los autores de los inventores de una invención y tuvo la idea de premiar a un becario con un porcentaje muy pequeño de la propiedad industrial, porque le había dedicado mucho tiempo a aplicar y preparar documentos. Resulta que en el momento que la compañía, que esto se fue cedido, quería ser cedido a una compañía, un spin-off en régimen de exclusividad, el becario ya no estaba creo en Asia, y había un interés en licenciarlo en exclusiva. Como el becario no tenía contrato laboral con el centro de investigación, ese porcentaje que le habían dado a él no correspondía al centro, no era el titular del centro, sino que era el becario el titular de ese derecho de propiedad industrial. Él no lo sabía, y entonces intentar localizarlo para que cediese ese derecho al centro, que él se pensaba que era el centro, pero localizarlo para que cediese ese derecho al centro, para que a su vez el centro lo pudiera licenciar en una spin-off en exclusiva, si no podía hacer en exclusiva, pues fue difícil, se retrasó todo el proceso un tiempo y puso en riesgo una inversión que estaba comprometida dentro de la compañía, solo por el hecho de haber puesto a alguien que no porque fuera inventor, porque al final evidentemente a quien hay que poner es a quien es el inventor real, sino porque había participado en el proceso de redacción de la patente, que eso no lo convierte en inventor. El inventor es aquel que realmente genera la invención, no aquel que participa ni en las pruebas, ni en la escritura de reivindicaciones, ni en el preparar el filing, sino el que realmente genera esa capacidad inventiva que hace que la invención se produzca. Eso es un caso. Otro caso que se ha producido
Y lo voy a cambiar lo voy a cambiar un poquito porque hay alguno de vosotros que yo creo que está involucrado en el proceso, y no quiero dar información que evidentemente es confidencial, pero en un supuesto se dio un caso en el que había un investigador que le hicieron participar, se puso en una patente, simplemente porque entendía, el emprendedor de ese proyecto entendía que le daba mayor solidez a la patente. La patente, según dice el emprendedor, la había generado él de forma exclusiva, pero... Óscar, ¿nos oyes? Hola, Óscar, es que te hemos dejado de escuchar correctamente hace un rato. Y no sé, Martín, ¿me escuchas ahora? Sí. Bueno, gracias a todos y disculpad también por ese final, digamos, inesperado, no sé, porque realmente me ha dejado descolocado. Sí, mandaremos, como no sé si me oye, yo voy explicando. Como Óscar no ha hecho presentación, lo que podemos hacer es pedirle si nos puede dar el contacto, y si hay alguna pregunta se las podemos hacer llegar por email. Y eso, pues que tengáis muy buenas tardes todos. Gracias.